Estamos en la Sagrada Familia, estamos en Barcelona, un monumento único, la segunda iglesia de Europa más visitada y el primer monumento en España más visitado. Es un lugar en el que puedes entretenerte horas y horas y del que os vamos a contar algunos detalles que creo que es imprescindible conocer. Lo primero, cuando hablamos de Sagrada Familia hablamos de Gaudí, hablamos de un estilo único, pero la realidad es que cuando este edificio se encargó en 1882 no se encargó a Gaudí, se encargó a Francisco de Paula, pero por problemas monetarios y de discusiones con arzobispos y demás que no se ponían muy de acuerdo en cómo hacerlo, tuvo la suerte Gaudí de que en ese momento todavía no era tan famoso, pero empezaba a destacar y se transfirió el proyecto hacia él. Desde el 1882 que comenzó hasta la fecha de hoy, son multitud los arquitectos que han ido cobrando el proyecto. Es un estilo orgánico, es un estilo naturalista, las columnas de dentro representan un bosque, podemos hablar de simbología durante horas y lo mejor es que no lo sabemos todo, porque gran parte de la simbología se desconoce su significado, porque durante la Guerra Civil Española se produjeron actos vandálicos tanto en la estructura como sobre todo en la zona donde se tenían guardados los proyectos, las imágenes que había diseñado Gaudí e incluso aquellas maquetas realizadas en yeso. Tanto es así que posteriormente, cuando se recupera el proyecto y se reinicia, tienen que, a base de fotografías realizadas a esos proyectos y a esas maquetas, volver a crear el diseño, y a partir de ahí es cuando empieza a resurgir lo que ahora vemos. Es verdad que la parte más famosa es la parte del nacimiento, que es el frontal de este edificio hermosísimo, pero esta parte de detrás, que es una de las grandes desconocidas, que es la más moderna, es el mayor contraste, y realmente cuando vemos esta parte trasera primero y después nos vamos a la delantera es cuando más lo disfrutamos, porque la parte delantera, la fachada del nacimiento, está mucho más recargada, en mi opinión es mucho más bonita porque es más barroca, más lo que esperamos ver y más lo que hemos visto en fotos, pero nuestra recomendación siempre es entrar desde detrás, ver esta primera parte y una vez que hemos visto esta parte y los laterales, ir a ver en frontal y desde luego con muchísimo tiempo reservar entradas para verlo por dentro, porque lo que vais a encontrar es absolutamente único. El juego de luces, las vidrieras y sobre todo que Gaudí fue capaz de diseñar un espacio prácticamente diáfano, enorme, y mezclar perfectamente una arquitectura estructural sólida que sirva de base para un edificio de este tamaño, pero a su vez que todo aquel elemento estructural se fusione con la belleza, con la armonía y con la naturaleza. Esa magia de combinar funcionalidad y estética es una de las características fundamentales de esta Sagrada Familia. Y aquí, frente a la fachada del nacimiento, despedimos el vídeo de este edificio único de la Sagrada Familia. Y hay una pregunta que siempre queda en el haber, y es ¿cuánto queda para concluir las obras? No pensemos que el hecho de que lleve desde 1822 en construcción implica que sea mucho tiempo. Si pensamos en las catedrales renacentistas, época me da igual, de los reyes católicos en España, o que nos vayamos al medievo, históricamente siempre han dependido de una cosa, del dinero. Antiguamente eran las personas las que venían a utilizar su tiempo libre, incluso pues esos momentos de conseguir que Dios les diera su favor para colaborar en la construcción de las iglesias y de las catedrales. Hoy en día eso no es así. Son donativos, son impuestos y de ello va a depender que un edificio de esta envergadura pueda terminarse en más o menos tiempo. Si tuviéramos que apostar, diríamos que más de 100 años para haberlo terminado de verdad, de forma completa. Pero esto es algo que es imposible de valorar porque va a depender de otros factores. Como dos detalles que no quería que se me olvidaran. Uno, qué bonito que nada más comenzar la construcción, Gaudí mandó construir unas escuelas de la Sagrada Familia para los hijos de los constructores, de los obreros y del barrio de alrededor, porque para él era muy importante que la gente se desarrollara a nivel intelectual y porque pensaba que de ese modo iba a conseguir sucesores, porque él asumía que iba a ser imposible ver cómo se concluía el monumento, y de ese modo podía asegurar que algunos sucesores suyos que se habían formado allí llegaran a poderle sustituir de una forma óptima. Y después, en cuanto a pues todo lo que hay alrededor del significado oculto de numerología, de ocultismo, de naturaleza, de todas las confabulaciones que hay en torno a este edificio y sobre todo a la portada, vamos a intentar hacer un vídeo individualizado, pero no quiero contar cosas que sean mentira.
Así que dejadme que me lo estudie muy bien y yo os prometo que en un par de semanas hacemos un vídeo de qué es de verdad el significado de la portada de la Sagrada Familia, de esta puerta del nacimiento y de todas las demás.